Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo Kevlar, gracias por venir vecinos. Y aquí vamos a reaccionar a otro video de Dross. Esta vez, uno que me llamó demasiado la atención, la verdad. Top 7 de los peores papas de la historia. Un tema algo polémico, ¿ah? Em, Como ya les he dicho antes, yo soy muy fan de la historia y cosas interesantes, extrañas, etcétera. Entonces, este es mi cup of tea, como se dice, ¿verdad? Este es mi área, por así decirlo. Entonces, gracias por acompañarme por este viaje. Como ya he dicho antes, si tienen algún otro video al que les gustaría que reaccionara, no precisamente de Dross, cualquier otra cosa, déjenmelo saber en los comentarios y lo veré para que lo disfrutemos juntos. Y podemos empezar de una vez. Em, Muchas gracias a Dross por hacer tan buen contenido, la verdad. Aquí tiene su like, buen hombre. Y empezamos en 3, 2, 1. La figura suprema de la fe católica, a través de sus 266 exponentes a lo ancho y largo de la historia, han tenido 266. roles decisivos en los devenires de la cronología humana. La guía de más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo ha sido relacionada siempre con bondad y sabiduría. Un modelo a seguir entre los hombres, un faro de luz en los tiempos difíciles y el líder espiritual por antonomasia. Pero así como ha habido buenos papas, la puerta trasera de la historia tiene relatos terribles que contarnos acerca de aquellos hombres que, desde la supremacía que otorga este rol, cometieron no solo los más ruines actos de corrupción y depravación, sino además orquestaron asesinatos, traiciones y baños de sangre. De los más terribles papas que existieron, se pueden contar historias cuya inmundicia aún hoy nos deja Sí, incrédulos. sí, ahorita, Estos hoy en son día los hay 7 peores papas escándalos en la acerca historia. de la iglesia y todo eso. Antes debía haber sido totalmente peor. Número 7. Usando el poder que Octaviano tenían fue fijo, nombrado papa en el salían con muchas 955 cosas. después de Tenían Cristo, compases a los libres, por así 18 decirlo, para hacer lo años de que edad. quisieran. Decidió que su nombre sería ¡Qué Juan. Como joven! anteriormente hubo 11 pontífices que Muy eligieron joven. ese nombre, entonces a él le tocaría Juan ser 12. Juan XII. Pero lo importante en esta historia es que pocos sabían los clérigos de entonces que estaban cometiendo un error gravísimo al elevar a este joven al poder. Juan ¿Cuál XII habrá sabía sido mantener las formas y era buen diplomático, la guía pero para sus elegir un papa en apetitos esos tiempos? sexuales Si la simplemente lo saben, déjenmela superaban. saber. Y los escándalos que sufrió la iglesia por su culpa dejaron cicatrices que hoy, 1050 años después, todavía son tema de cotilleo. A este papa se le acusa de cometer incesto con su madre, quien era una prostituta, Bro. también con sus hermanas y sus sobrinas. Podría decirse que estos fueron viles rumores infundados por sus rivales. Pero pasa que la Sí, reputación que puede el ser que propio Juan no XII sea se forjó cierto, pero son las mejores pruebas quién para sabe la avalar verdad. estas terribles Solo él sabe la acusaciones. verdad. Para empezar, tenía un harén, es decir, un grupo amplio de mujeres a su entera disposición, Ujú. con Tenía las sus cuales hacía escorts. el amor día y noche en los Curioso porque aposentos del en buena Palacio teoría de los Letrán, padres y eso tienen antiguo que tener un hogar de voto de los celibato, papas. ¿no? De Esto no era no sexo. suficiente para Juan, quien encima toqueteaba y cada vez que podía fornicaba con las mujeres que iban a la iglesia a rezar o a pedirle favores. ¡Qué aprovechado! Se le acusó de pedófilo y Perdón por los sátiro. bostezos, la una de Su la mañana. papado es conocido como una de las etapas más inmorales y sórdidas en la Sí, él era historia de la un iglesia. Murió en el pervertido. 964 después de Cristo Hentaida. a los 27 años de un martillazo en el cráneo ¡Jojo! propinado por O un sea, marido celoso. fijo, él se acostó con la esposa del Número tipo que lo 7. mató entonces. Damn. Sí, o sea, se murió muy joven, la verdad. Número 6. En el año 2013, Joseph Ratzinger, mejor ¿Así conocido es como se como llama él? Benedicto XVI, pasó a engrosar una breve lista de sumos pontífices que renuncian al papado alegando razones de fuerza mayor como vejez,
agotamiento o facultades mentales desmejoradas. Todo por el bien de la Iglesia. Sin dudas un caso muy distinto al de un tipo llamado Teofilacto, quien pasó a la historia como Benedicto IX. También era Uno de Benedicto. los peores papas Curioso, que ¿no? jamás Los existió. dos Benedictos renunciaron. Así como Juan XII no podía resistir la lascivia, Benedicto IX era el papa de la avaricia. El avaro. Extremadamente hábil que hizo algo atroz. Vendió el papado al mejor No, postor. no puede ser. Decidió Esto puede abandonar ser el real. puesto a cambio del clérigo o político que le ofreciera la mayor cantidad de dinero. No puede ser real. Lo peor es ¿Cómo va a por dejar algún que venda el motivo, papado? Teofilacto volvió O a ser sea, papa poco después. ¿Cómo fue eso posible? Durante sus vacaciones aprovechó para casarse con su prima. Sin embargo, ¿Qué es Benedicto la vara de también los tenía tiempos de antes del apetitos sexuales incesto? variados. Lo acusan de haber convertido el palacio papal en un, y cito, burdel de hombres. Antes Cuando era los clérigos de súper entonces normal se estaban lo que era cansando de él, Benedicto orgías IX hizo su bisexuales y última todas jugada cosas. maestra. Volvió a vender el papado O sea, al mejor postor. El men lo vendió y luego se lo dieron Honor, otra vez para el volver a Papa venderlo. Víctor O sea, III dijo de él: ¿cómo es eso su vida posible? fue tan vil, ¿Qué onda tan con las inmunda, autoridades de sus tan tiempos? execrable, ¿Qué tan tonto que se puede ser en tiembla esta vida? cabello. Número 6. O sea, engáñame una vez, error en Número mí. 5. Engáñame 2 veces, maldito seas tú. Cada papa mencionado hasta ahora ha sido culpable de muchos pecados, pero siempre con uno que sobresale. Uno fue lascivo, el otro avaro. Te presento entonces al papa que representa la corrupción, Giovanni di Lorenzo di Medici. Di Medici, la familia mejor de Medici, conocido la como conozco Leo por esos X. escritos. Este hombre alcanzó el papado a través de una vasta red de tráfico Sí, ellos de eran una familia influencias. súper poderosa. Lorenzo era extremadamente hábil amasando fortuna, Sí, Lorenzo es el pero que sale aún en más Assassin's Creed, ¿no? disfrutándola. A él se le debe una de las frases papales más oscuras e infelices en la historia. Ya que Dios me ha dado el papado, entonces vamos a disfrutarlo. ¡Qué cara de Organizaba barro, como fiestas decimos aquí! costosísimas. Se colmaba con todos los lujos que le provocaban. Daba banquetes todos Y los gastaba días. plata a Era diestra y caprichoso siniestra. terriblemente despilfarrador, hasta el punto que puso las arcas de la iglesia en números rojos. Y eso no es Por su culpa, poca hubo cosa. que empeñar joyas y mueblería histórica para recuperarse de la resaca egoísta que se ve como que tiene un y ojo perdido como para allá. personalista de Leo X. Quien La pasó a pintura no historia quedó muy al ser bien. el papa por el cual el Pero fraile el ojo- Martín Lutero acusó a la iglesia de corrupta, Martín Lutero, el que comenzando hizo así una la... rama alterna del catolicismo llamada la luteranismo protestante. y protestantismo. Número 5. Qué loco, o sea, él creó otra rama de Número religión por culpa de este 4. men. Interesante, ¿eh? Uno de los temas de conversación más interesantes es dilucidar con qué criterio elegían a los papas en los Exacto, viejos eso es lo que yo me tiempos. pregunto. ¿Cómo, Uno no cómo sabe lo si los hacían? clérigos tenían Porque qué malas predilección por las elecciones. personas excéntricas, o es que las personas excéntricas sabían disimular normalidad muy bien. Esteban VI trae a colación este tema como ningún otro sumo pontífice, instigador de un escándalo estrafalario y siniestro que sobrevivió 1117 años, siendo aún No sé quién sea tema de Esteban conversación hoy día. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este señor? Simple. Cuéntame, Dross. Una de sus primeras órdenes como cabeza de la iglesia fue desenterrar a su antecesor, el Papa Formoso, ¿Qué putas? para someterlo a juicio en un acto que pasó a la historia como el Concilio Cadavérico o Sínodo del Terror. Y esta pintura de la escena retrata muy bien cómo fue la cosa. What the fuck, bro? Su santidad Esteban VI mandó a vestir el cuerpo carcomido y de aspecto zombificado de Formoso con sus antiguos atuendos papales. Lo sentó en una silla y ahí, acusándolo de ¿Qué ilegítimo, putas? celebró un acalorado juicio en su contra que parecía más una pesadilla. ¿Cómo este man llegó a ser Esteban papa? VI sentenció que al cuerpo de Formoso se le debían amputar 3 dedos y ser arrastrado por las calles de Roma ante la gente. ¿Qué El cadáver mal? fue quemado y luego arrojado al ¿Qué, río qué, Tíber. qué mal tiene que estar este men para llegar a hacer eso? Caótica y desquiciada
le costó a Esteban muy Sí, caro. claro, no pueden Las permitir algo así autoridades nunca. eclesiásticas decidieron que este señor debía ser depuesto a toda costa. Y así fue. Irónicamente hicieron un juicio en su contra acusándolo exactamente de lo mismo que a Formoso, Qué irónico. como si fuera una venganza orquestada desde el más allá por el antiguo papa. Qué irónico, ¿ah? Esteban VI murió poco después, estrangulado. Número Un año 4. duró. 896-897. Número 3. El hombre que ocupa nada menos que el tercer lugar fue por desgracia más un monstruo político que un hombre de Dios. Y si sabes algo de historia, su nombre habla por sí solo. Try me. Rodrigo Borgia. Sí, o claro. Papa Alejandro Volvemos a VI Assassin's Creed 2. fue uno de los líderes Gran más odiados de su profesor era. de historia. Podría decirse que fue elegido por su vasta ¿Estudiaste experiencia, para el examen? ¿Sacaste pues antes 100? de Sí, ser sí, papa, sí. ocupó cargos En realidad como vamos a jugar Assassin's sacerdote Creed. y cardenal. Pero lo cierto es que todo lo que obtuvo este señor fue a través del soborno, la coerción y las amenazas. Rodrigo Borgia era un hombre Borgia, el extremadamente sucio rico, Borgia. quien sabía utilizar muy bien el poder para salirse siempre con la suya. Célebre por inventarle Por cargos suerte, criminales a Ezio sus lo rivales. frenó. El Papa Alejandro VI no solo hundió a innumerable cantidad de críticos a través de juicios falsos que aniquilaron a grupos familiares enteros, sino además ordenaba decomisar la fortuna de estas familias para sumarlas a sus propias arcas. Mamá se Su larga estadía en el papado Como si no tuviera se debió a una suficiente plata. mezcla del terror que infundaba en la Sí, gente él y complejas pagó maquinaciones que acababan por ser siempre papa. en la destrucción de sus A oponentes. punta de amenazas y dinero llegó. Por ahí. si lo anterior fuera poco, a este papa se le acusa de incesto al tener relaciones sexuales con su propia hija. Qué Se le enfermo. acusa además de haber sido padre de 7 niños su propia moneda, Borgia. y de organizar No, orgías bro. en el palacio. Número 3. Enfermo que estás. Maldito seas, Borgia. Número 2. Requiescat El Impact. personaje que ocupa el segundo lugar por poco no se queda con el primero. Bastardo. Fue una elección difícil, pero helo aquí. Entre los entendidos, esto es tema de intenso debate porque para muchos A ver. Sergio III fue el más vil papa que ha visto la historia. Durante su período se fundó lo que quizá fue la era más baja e inmoral en la historia del catolicismo, la pornocracia. La En la que la pornocracia. Iglesia ¿Qué Católica nombre? cayó bajo la influencia, y cito, de rameras. Ah, Sergio III también inició el Saeculum Obscurum, mejor conocido como la Era Oscura, que atrasó a la humanidad durante siglos. qué estupidez. Tomaría mucho tiempo ¿Cómo? nombrar todos los ¿Cómo la crímenes cagó de tan este feo este señor. man? ¿Cómo Así llegó a que ser papa? dejémoslo así. Insisto. Participó ¿Cómo en elegían rituales papas paganos en ese en los que se entonces? hacían sacrificios humanos. ¿Cómo? Castigaba a las monjas O sea, que no le caían bien, despojándolas de los hábitos y sentenciándolas a vivir de la prostitución. Antes de ser nombrado sumo pontífice, Sergio III conspiró y logró hacer asesinar a 2 papas antes que él. Tuvo un hijo ilegítimo, a quien violó No. hasta el hartazgo. ¿Qué? Mandó a asesinar a numerosas personas y tenía fama de ser despreciable y sumamente peligroso. ¿Qué es la cosa del Número incesto de los 2. tiempos de antes? De verdad, no entiendo. Estuvo Número mucho tiempo 1. ese hombre, ¿no vieron? Demasiado tiempo, del 97 al 11. Otto de Lagery era sin dudas Otto un de hombre Lagery era el brillante, cruzado, ¿no? político El que inició la hábil, cruzada. estratega magistral, intelectual impecable. Quizá fueron todas estas cosas las que le permitieron llegar al papado en el año 1088 bajo el nombre Urbano II. El problema es que tras sus modos educados y su lenguaje sofisticado, se escondía un monstruo agresivo que sabía disponer muy bien de aquellos que lo cuestionaban. Mandó a arrestar a muchos cardenales de manera ilegal, sentenciándolos a cadena Sí, perpetua. le caías mal y Podía prácticamente haberlos estabas mandado a muerto. ejecutar, pero Urbano II quería que estuvieran vivos para asegurarse de que vieran cómo vendía a sus familias como ¿Qué esclavos. pasado? Si esto no fue suficiente para enviar un mensaje muy fuerte a toda la curia, el hecho de organizar grupos de sicarios profesionales para que viajaran y masacraran a todos los hombres de poder y sus familias que se le oponían, sin dudas sí lo hizo.
Otto de Lagery era un hombre con el que no se podía jugar. Pero no fue por esto que pasó a la historia, sino por una entramada conspiración. Urbano II asistió al emperador Alejo en su guerra contra los turcos, no por ayudarlo, sino porque Pero querían si no anexar hablo, es que esto es muy territorios que estaban interesante. ocupados por los musulmanes. Este papa ganó la guerra contra las La fuerzas del cruzada, Medio Oriente ajá. y eso debió ser suficiente. Pero ¿Qué? bajo el lema de Deus Deus Vult, Vult. es decir, Dios así lo desea, comandó desde su trono papal la primera Santa Cruzada. Deus Vult. Organizó un holocausto limpiando la Es Tierra Santa de bastante toda curioso presencia pensar que musulmana. la mayoría de Los soldados sufrimiento, cruzados muerte no y cosas perdonaron la vida malas ni de mujeres vienen de la ni de iglesia. niños. De ello derivaron Lo cual no historias de debería ser. violaciones, Debería ser al masacres, revés. De ahí no gente debería venir clavada en nada malo. estacas, Es donde niños más maldad hay. decapitados, aldeas y ciudades quemándose. Por orden de Urbano II, Jerusalén se convirtió en el mismísimo infierno. Un cruzado escribió lo siguiente para las páginas de la historia. La masacre en la ciudad fue tal que la sangre de los civiles nos llegaba hasta los Eso es de tobillos. Dante's Inferno. Se estima que durante la primera cruzada murieron entre 700.000 y 1.000.000 de personas. No, qué Para aquella pasados. época, eso era una fracción de la Sí. humanidad. Y Por el Papa suerte, Urbano II las hundió todo cruzadas desde su trono. no fueron tan Número prolíficas. 1. Perdieron mucho, la verdad. Si el De video hecho, te la historia de las gustó, cruzadas es muy por favor, dale interesante. Si les pulgar gustaría, arriba y puedo reaccionar a compártelo una con tus historia amigos. resumida de las Suscríbete a mi cruzadas para canal si que quieres todos ver más veamos videos esa así. historia. Añádete a mis redes Sí, sociales es parte de la dándome humanidad, like en ¿verdad? Facebook y Y siguiéndome yo por siento que es Twitter. importante Abajo en la recordar para no descripción repetir. Encontrarás links directos. Entonces, si Te les habla gustaría Rodros y te que deseo veamos algo sobre las buenas cruzadas, noches. déjenmelo saber. Es muy interesante, a mí me encanta. Y Dross, gracias por perturbarme la noche. Siempre lo logras, amigo, eres lo máximo. ¿Qué puedo decir? Muy interesante, la verdad. Pero como digo, es bastante curioso pensar que la mayoría de maldad viene del lugar de donde menos debería venir, la iglesia. Porque si se ponen a pensar, muchos asesinatos, torturas, muerte, sufrimiento, maldad, ha sido por parte de la iglesia. Es un poco curioso si, pues, hacia atrás, si ves la historia. Pero bueno, gracias por acompañarme por este viaje tan interesante, la verdad. Como siempre, eres lo máximo, men. Eres único. Y me encantan tus videos, por eso me gusta compartirlos con la gente. Y como que los vemos juntos. Siento que eso los hace más especiales. Y si tienen algún otro video al que les gustaría que reaccionara, déjamelo saber. Y muchas gracias, vecinos. Que pasen una muy buena noche, como diría Dross. Hasta luego.